Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Viviendo Sabiamente. Y en esta semana vamos a reflexionar sobre el capítulo 19 del libro de Proverbios. El día de hoy vamos a tocar un tema que he titulado Las vicisitudes de un pobre. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a dar enseñanzas sobre lo que rodea a un pobre, ¿sí? Recuerden que el libro de Proverbios es un libro es un código de conducta, ¿no? Son refranes, aforismos que contienen principios llenos de sabiduría para nuestra vida. Vamos a ver lo que nos tiene la palabra el día de hoy. Es importante entender o definir lo que es un pobre. Dice el diccionario que un pobre es una persona que tiene necesidad para vivir, sufre de escasez, no puede completar lo necesario para vivir. En nuestro país, las autoridades políticas han definido a una persona como pobre cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud, servicios básicos de agua, desagüe y luz. Cuando algo de esto le está faltando a una persona, es considerada como un pobre, ¿sí? Dice el versículo 1 de Proverbios 19, mejor es el pobre que el que camina en integridad, que el de perversos de labios y fatuo. Wow, qué tremendo, ¿no? Dice, hay una comparación aquí, ¿no? La pobreza no tiene por qué significar que nos causa de vergüenza o que nos haga sentir menos, ¿no? Dice este versículo que realmente es mejor un pobre que camina en integridad, un pobre que camina en rectitud, ¿no? Que es ordenado, que es honesto, que una persona que pudiendo tener más recursos económicos, sin embargo, es un hombre que realmente sus labios pronuncian palabras soeces o palabras que no edifican. O es una persona fatua, una persona engreída, una persona llena de presunción, de vanidad, vanidades infundadas, ¿no? Qué mal se ve una persona arrogante realmente. El versículo nos dice que mejor es un pobre íntegro. Recuerdo que hace muchos años me impactó cuando Martin Luther King a las personas que él estaba discipulando, porque recuerden que él lideró un movimiento en Estados Unidos para lograr las libertades civiles, los derechos civiles para la raza negra, pero él tenía un grupo que lideraba. Y él en una oportunidad les dijo a ellos, ¿qué es lo que dicen los blancos de nosotros? Y agarró una pizarra y comenzó a anotar. Y cada uno decía, dicen que somos sucios, dicen que somos desordenados, dicen que olemos mal, ¿no? Y todas esas cosas, comenzaron a enumerar una serie de cosas. Y al terminar esa relación de cosas, Martin Luther King les dijo a sus discípulos, díganme hermanos, y estas cosas no son verdad. Mira cómo están tus zapatos, le decía una persona. Mira, no estás ni peinado. Le decía, muéstrame sus uñas. Y las uñas estaban llenas de mugre. Zapatos sucios. Decía, no podemos darle cabida a que nos señalen. Y él animó a esa gente que a pesar de que sean pobres, no tenían por qué ser sucios, ni descuidados, ni malolientes. Y él les animaba, les revisaba todos los días, ¿no? Al otro día que vean con el cabello cortadito, con las uñas limpias, cortaditas, zapatos bien limpios, porque dice, no podemos darle ocasión al enemigo a que nos acuse fácilmente. Y él le cambió la mentalidad, ¿no? A ese grupo de gente y más adelante logró sacar a los negros muy adelante, ¿no? Con estas frases positivas. Bueno, el versículo 4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El versículo 7 dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejan de él, buscará la palabra y no la hallará. Si bien es cierto, en el contexto de estos versículos nos dicen de que el pobre es apartado de sus amigos, pero lo que nos enseña profundamente este versículo es que, como dice el versículo 6, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Sí, eso lo vemos siempre, ¿no? Aquel que es generoso, que da, que reparte, que comparte, que tiene cosas materiales, tiene muchos amigos, ¿no? Pero lamentablemente, muchos de estos amigos son amigos por interés, no son amigos sinceros.
¿sí? Y lo que está diciendo este versículo no es que un pobre no tenga amigos, porque ya hemos estudiado las semanas anteriores, por ejemplo, Proverbios 17:17, ¿no es cierto? Leímos, nos enseñaron de que hablando de la verdadera amistad, ¿no? De la verdadera amistad, que en todo tiempo ama al amigo y que es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Y el Proverbios 18:24, que lo hemos estudiado la semana pasada, también nos dice, ¿no? Que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Entonces, cuando hay estas situaciones, realmente nos permiten ver la amistad sincera. Cuando alguien es pobre y no tiene nada que ofrecer, realmente ahí aparecen los verdaderos amigos, ¿sí? Los amigos que te aman, que te quieren, no por interés, sino con un corazón sincero. ¿Sí? No es una amistad interesada, no es una amistad por conveniencia, no es una amistad que me diga, a ver, ¿qué te puedo sacar? ¿Qué puedo obtener de ti? ¿Sí? Sí, las riquezas traen muchos amigos, es correcto, pero amigos no muy sinceros, porque cuando se acaban, esa persona se queda sin esas amistades, ¿no? Yo conozco algunos casos ahora mismo de un amigo que cuando tenía mucho le sobraron los amigos, y ahora que le ha venido tiempo de crisis, se apartaron los amigos, ¿no? Entonces hay que entender en su verdadero contexto. Dice el versículo 7, buscará la palabra y no la hallará. Sí, esto habla de la actitud de un pobre. Yo he vivido en mi niñez pobreza. Realmente cuando a veces el papá, la mamá le mandaban a pedir, ¿no? al casero fiado, y uno ya no sabía cómo hablar, ¿no? Uno se humilla, tiene palabras realmente muy humildes, de compasión, de ruego. Eso es lo que nos enseña este versículo, ¿no? Esas son las situaciones que nos llevan a cuando uno es pobre. Pero igualmente el versículo 22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, ¿no? Es algo que realmente tenemos que aprender. El Señor, algo que más le agrada es que nosotros hagamos misericordia con aquellos que no tienen, ¿sí? Que seamos de un corazón compasivo. Es algo que a Dios le agrada, ser misericordiosos, como yo soy misericordioso, decía el Señor, ¿no? Y realmente, pero dice, mejor es el pobre que el mentiroso. Nuevamente, como el versículo 1, ¿no? Uno puede ser pobre, realmente puede tener escasez de recursos, pero eso no indica que uno ande descuidado, que uno ande desencajado, que uno sea deshonesto, que uno sea mentiroso, ¿no? Ya nuestros padres, ¿no? Porque nosotros venimos de una generación en el año 70, 80 de mucha pobreza, ¿no? Y nuestros padres nos decían, hijo, pobre pero honrado, ¿no es cierto? Pobre pero limpio, pobre pero honesto, pobre pero esforzado, ¿no? Y ese es el ánimo, ¿no? Que queremos animar a los que estén pasando por una situación de escasez, ¿no? Eso no tiene que significar que nos sintamos mal. Podemos estar llenos de virtudes, ¿no? Ser hombres íntegros, probos, rectos, honestos, íntegros, a pesar de que tengamos escasez. Las cosas materiales no nos hacen más ni menos. Realmente lo que define quiénes somos es nuestra conducta moral, nuestra ética, cómo vivimos día a día. El versículo 17 es tremendo porque nos dice, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El Señor jamás se ha olvidado de los pobres, nunca. En la ley, cuando venía el tiempo de cosecha, el Señor enviaba a que uno, cuando llegue la cosecha, no se lleve todo, no coseche todo, sino que deje una parte para los menesterosos, para los pobres, porque siempre habrán pobres, decía, ¿no? Y esto nos dice, hermanos, que según cómo Dios nos bendice, tenemos que entender que no todo es para nosotros. Siempre debe haber un espacio en nuestra economía para compartir con otros, para llenarnos de compasión, para darnos. Dice la palabra de Dios que si uno dice que ama a su hermano, que ama a Dios, pero ve a su hermano, que tiene alguna necesidad y tiene bienes materiales y cierra contra él su corazón,
¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿No? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar frecuentemente con un corazón abierto, compasivo, misericordioso, aprender a dar. Porque cuando uno le presta o le da, ¿no? O le da una ofrenda de amor a un pobre, lo está dando al Señor. Y sin duda, hermanos, amigos, sin duda, el Señor lo devuelve. El Señor le encanta esto y prospera. Muchas veces el Señor nos pone en situaciones de estar frente a gente con escasez, gente pobre, porque el Señor quiere probar nuestro corazón para ver cuán generosos somos, cuán misericordiosos somos y cuánto estamos dispuestos a poder compartir y dar a aquel que tiene necesidad. Termino esta reflexión con la idea de que no nos tenemos por qué sentir mal por el hecho de ser pobres, ¿sí? Dios tiene propósito para nuestras vidas, para sacarnos de la pobreza, para sacarnos de la escasez. Pero nuestro galardón, el galardón de un pobre es su honestidad, su integridad, su honradez, ¿no? Eso es lo que vale, su pulcridad, ¿no? Así que, hermanos, que Dios nos bendiga en este día y le damos gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos llena de ánimo, de fuerza, nos reconforta, Señor. Padre, enséñanos a ser misericordiosos. Enséñanos a dar, Señor, a aquellas personas que pones a nuestro alrededor, que están pasando por situaciones difíciles, de escasez, de pobreza, Señor. Porque tú eso esperas de nosotros. Haznos, Señor, generosos. Haznos compasivos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, bendito Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.